¿Qué tal? Un saludo a todos aquellos que escuchen el audio de Muertos al Pecado. Continuamos con una serie que es una de mis favoritas, por así decirlo, ya que este tipo de estudios nos ayudan a reflexionar un poco acerca de los concilios y acerca de las doctrinas fundamentales del cristianismo. Y es muy interesante conocer la historia de la reunión de los cristianos, de cada uno de ellos, y vamos a ver lo que son los primeros concilios, que es lo que estamos en esta ocasión tocando. Después iremos con el paso del tiempo comenzando a hablar acerca de otros concilios, concilios locales, concilios de la iglesia protestante y aún concilios de la iglesia ortodoxa, con la finalidad de conocer cuál es la historia de cada uno de ellos y cuál es el motivo por el cual ciertas doctrinas se empezaron a implementar en el cristianismo. Y hablando del cristianismo universal, no solamente hablando del protestantismo o de alguna denominación, no, vamos a tocar los más importantes, los más relevantes que han distinguido la fe cristiana. En esta ocasión veremos el Concilio de Constantinopla II, el tercero, y el Concilio de Nicea II, que son los concilios considerados, vuelvo a insistir, como ecuménicos, y estos llevan con la intención de agregarse a lo que fue la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Ahora bien, de hecho el Concilio de Constantinopla es considerado por los protestantes, que somos, vaya, la mayoría de personas que estamos en esta página, y ahí nosotros vamos a ver cómo fue también que se rechazaron los últimos dos concilios, no fueron aceptados, pero la Iglesia Universal considera como los primeros concilios ecuménicos los más importantes para la definición de la fe cristiana, que ya hemos visto varios de ellos y usted los puede ver en la página de YouTube, o más bien en el canal de YouTube. Continuamos con el Concilio de Constantinopla II, después del concilio que vimos de Calcedonia. Este se celebró el 5 de mayo del año 553. La definición de Calcedonia que vimos en la sesión pasada no tuvo éxito. Realmente acerca de los debates de la persona de Jesucristo continuaron con demasiado auge, y esto se debió a que muchos dentro de los confines del imperio no lo aceptaron a pesar de que fue decretado. En Egipto, Dioscoro pronto fue tenido por mártir, que ahora sí que él era considerado como el patriarca de Alejandría y es considerado por la iglesia copta como un santo, como un mártir. Este fue excomulgado por el Papa o por el obispo León I por no retractarse del monofisismo, que fue la doctrina que vimos que fue rechazada por el concilio anterior. El monofisismo no quiso retractarse, así que el concilio de Calcedonia no logró tener apoyo en lo que es las regiones de Siria y en la región de Egipto. Se consideraban ajenas a los intereses del imperio, así que no les importaba tener una relación, ahora sí que de doctrina cristiana, con las iglesias que tenemos en Oriente o las iglesias de Roma. Se consideraban totalmente ajenos, así que fueron la oposición de la teología que se hizo en el gobierno de Constantinopla, que fue el concilio que se había determinado. Y este concilio de Constantinopla II también es el que necesitaba afirmar aquella doctrina que Calcedonia había determinado, rechazando lo que es el monofisismo. Las dos naturalezas fueron afirmadas por el concilio de Calcedonia. El primer emperador del Imperio Bizantino en tratar de invertir directamente el debate fue Basilisco, quien había destronado a su predecesor Zenón en el 476, es decir, 28 años después del concilio de Calcedonia. Este exponente o este emperador convocaba un concilio con el cual él deseaba que lo que era el concilio de Calcedonia fuera destronado, fuera quitado de esa magnitud que se le había dado. Entonces, no tuvo lugar, a pesar de que hizo esta petición al gobierno. Pues poco después Zenón recobró el trono, que era la persona que gobernó antes que él.
El 25 de enero del 547, el Papa Vigilio fue detenido por la fuerza en la ciudad real. Originalmente se había rehusado a participar en la condenación de los 3 capítulos. ¿Qué significa esto? Vigilio, a pesar del concilio de Calcedonia y las decisiones que el concilio de Calcedonia había hecho, se mantenía algo ambiguo Vigilio y no quería condenar los 3 capítulos. Esto es una declaración, estos 3 capítulos, es una declaración de anatema sobre los escritos de Teodoro, de Mapsuestia, Teodoreto de Ciro, sobre los escritos de Ibas de Edesa Amaris, obispo de Harchir, en Persia, y contra San Cirilo de Alejandría y el concilio de Éfeso. Estos escritos llevaban el fin de poder llevar lo que era esta doctrina conocida como también parte del nestorianismo que había dentro de estos escritos, y lo que era el monofisismo. ¿Qué es el monofisismo? Ya lo vimos en la sesión pasada. Era decir que Cristo solamente tenía una naturaleza humana, pero absorbida por la divina, así que solamente era una naturaleza, podríamos decir, como fusionada, por así argumentarlo, ¿no? Una naturaleza solamente. El propio Justiano creía que el concilio de Calcedonia hablaba correctamente acerca de la naturaleza de Cristo, este obispo, pero al mismo tiempo se percataba que los monofisistas más moderados tenían razón en señalar los peligros de la doctrina que podía acarrear, ya que algunos consideraban que esto podía considerarse que podía apartarse de la realidad de la fe ortodoxa, según algunos. El propio Justiniano, quien presidió algunas de las sesiones, parece haber quedado convencido de que sería relativamente fácil lograr un acercamiento con los calcedonicenses o los calcedoncenses y la mayoría de los monofisistas. Al año siguiente el propio emperador publicó su confesión de fe, en la que, sin hacer uso de la frase en dos naturalezas, el emperador no quería más cismas, no quería de alguna manera, bueno, no eran cismas por así decirlo, pero no quería esas separaciones. Él se mostraba ortodoxo, pero no mencionaba lo que Calcedonia había hecho. Así que Justiniano afirmaba el término y verificó estos puntos. Se mostraba ortodoxo, pero no mencionaba acerca de las dos naturalezas. El propósito era atraer a los monofisistas moderados, a los que no rechazaban tan tajantemente el hecho de que Jesús tenía dos naturalezas. Y la intención de Justiniano obviamente era que el imperio tuviera el poder y la unión de la iglesia. Teodoro de Mopsuestia, Teodoreto de Ciro e Ibas de Edesa, todos ellos habían muerto largo tiempo antes, y sus enseñanzas no eran la doctrina oficial de la iglesia. Pero cabe mencionar que a pesar de que estas personas tenían ciertos vestigios de nestorianismo y lo que era monofisismo, el concilio de Calcedonia parecía haber tomado de ellos algunas frases principales para la definición de fe. Pero los monofisistas tenían miedo de que esto fuera revisado, la obra de estos teólogos, ya que se encontraban aseveraciones que se acercaban demasiado al nestorianismo, y este nestorianismo es el que fue rechazado en el concilio de Éfeso. Solo al año siguiente, el obispo de Roma, conocido por la Iglesia Católica como el Papa, sin duda para evitar los males más graves y viendo a salvo la rehabilitación de las personas que decidía en Calcedonia, consistió en aprobar el concilio, con el que se convirtió en un concilio ecuménico, afirmando que el concilio de Calcedonia era un concilio rotundamente ecuménico y que debía de aceptarse por todas las iglesias, así como el condenar los errores objetivos de los autores mencionados anteriormente, que eran aquellos Teodoro, Teodoreto e Ibas, que fueron considerados como herejes. Entonces también se condenó algunas de las tesis expuestas por el obispo Orígenes, que fueron impregnadas de un platonismo y se alejaban de la doctrina oficial. Aquí es cuando Orígenes es condenado como hereje.
Constantinopla II, según un autor católico, dice que es un concilio un tanto triste. Su único decreto, los 3 capítulos, que fue la doctrina que se estaba considerando como herética y la cual debía de confirmar el concilio de Calcedonia acerca de las 2 naturalezas de Cristo, que condenaba diversos escritos de 3 antiguos seguidores de Nestorio, eran seguidores nestorianos. O sea, mencionando de nuevo, para que quede afirmado, es Teodoro de Mopsuestia, Teodoreto de Ciro e Ibas de Edesa. Fue el resultado del deseo del emperador Justiniano de apaciguar a la iglesia egipcia, que nunca había aceptado el concilio de Calcedonia. Este concilio de Calcedonia no había sido aceptado por la iglesia, pero este concilio de Constantinopla II se encarga de afirmar los dogmas del concilio anterior. Mientras que Constantinopla II procuró apaciguar las inclinaciones monofisistas de la iglesia egipcia, Constantinopla III caminó en una dirección opuesta. Afirmó una dualidad de voluntades y de principios de acción en Cristo, una para la naturaleza divina y otra para la naturaleza humana, en vez de una sola, de acuerdo con su única persona o sustancia. Aquí cabe mencionar que Constantinopla II se encargó de definir aquella doctrina de que la naturaleza divina tenía una voluntad y la naturaleza humana tenía otra voluntad, considerando así el alejamiento tal vez de lo que se había dicho, no tanto porque no fuera así decretado, sino que algunos habían considerado que en Cristo Jesús solamente había una sola voluntad. Pero en el Concilio de Constantinopla III se afirma esa doctrina. Ahora, el Concilio de Constantinopla III es aceptado por muchos protestantes reformados y también aceptado por católicos y ortodoxos, pero hay muchos protestantes que no aceptan el Concilio de Constantinopla III ni el Concilio de Nicea II, y vamos a ver por qué motivo no lo aceptaban. Así que el obispo Vigilio le envió una comunicación en la que, al tiempo que condenaba algunas frases encontradas en los 3 capítulos, Vigilio, aquel que pues se veía algo ambiguo al querer no condenar a estas personas, realmente él lo hizo, tuvo que condenarlos. Así que se negaba a condenar a los autores en cuestión, no quería condenarlos. ¿Por qué? Tal vez por ciertos apegos que había a ciertos obispos en cuanto a lo que era el monofisismo y el nestorianismo, que aún no había desaparecido a pesar de que ya se había decretado que eran herejías. Así que, pero a pesar de ello, la asamblea, que representaba los intereses del emperador, el emperador quería la unidad, y esos son los intereses políticos que siempre se ven vinculados a los concilios. Ahora, por el hecho de que haya cuestiones políticas, no quiere decir que los obispos o la mayoría de la cristiandad se haya equivocado en cuanto a los dogmas que se establecieron en estos concilios, ya que estos concilios, cabe mencionar, son bastante importantes para la fe cristiana. Sí, hubo poder político, los emperadores eran los que patrocinaban estos concilios, pero eso no significa que todo haya sido con la intención de llevar un control, sino un control ahora sí que heterodoxo o falso en cuanto a la doctrina cristiana. Realmente los obispos se vieron obligados y también a defender la fe, la cual se había considerado años antes por la patrística y muchos obispos de la antigüedad. Así que Vigilio se vio obligado, aunque no quería, condenó estos 3 capítulos. Ante tal decisión, Vigilio insistió en su posición por algunos meses, pero a la postre capituló, accediendo a los deseos de Justiniano, ya que él no quería condenar a estos obispos. Aunque esa actitud vacilante por parte del Papa, que es el Papa Vigilio, o el obispo Vigilio, produjo varios cismas en Occidente, tantas separaciones de que realmente la doctrina oficial tal vez era el monofisismo, o el concilio de Calcedonia debía de ser rechazado, había muchas dudas. A la postre, toda la iglesia occidental aceptó el concilio de Constantinopla del año 553 y es considerado como la reafirmación del concilio de Calcedonia, y este se abraza como el quinto concilio ecuménico, que también es abrazado por protestantes, católicos y ortodoxos.
Pero el Concilio de Constantinopla III, ¿a qué se debe el Concilio de Constantinopla III? Este concilio, uno de los condenados por el concilio a causa de una creencia que se le conoce como monotelita, que es una sola voluntad, como venimos mencionando, fue el Papa Honorio, y eso es bastante polémico, un papa condenado por un concilio ecuménico. Eso es muy interesante y es algo que aún los católicos dicen que es de considerar. El obispo de Roma, desde el 625 al 638, el Papa Honorio, había expuesto sus opiniones heterodoxas en 2 cartas a Sergio, patriarca de Constantinopla. Su condenación, citándolo por su nombre, se repitió en el siguiente concilio ecuménico en Nicea II y se convirtió en una causa célebre. Cuando el Concilio Vaticano I, en el año 1669 al año 1870, debatió la infalibilidad papal, ya que un papa ha sido condenado por un concilio ecuménico. ¿En qué consiste la doctrina del monotelitismo? Esta doctrina del monotelitismo tiene que ver con la cristología y enseña que Jesús poseía solo una energía o una voluntad divina, igual que el monofisismo, que va muy ligada esa doctrina a la otra. La controversia monotelista se desarrolló en el siglo V. Honorario primero publicó su tema acerca de esta exposición, en la que sanciona el uso del término una sola voluntad. Sofronio, el patriarca de Jerusalén, cambió esta noción, insistiendo en la necesidad de describir a Cristo como poseedor de 2 voluntades, y es lo que se acepta en este concilio. El concilio habla precisamente de que en la divinidad hay una voluntad y en la humanidad hay una voluntad, diferentes voluntades. El Concilio de Constantinopla del 680 detuvo la controversia, aceptando que Cristo tenía 2 voluntades, que es el concilio que estamos tocando en este momento, que es Constantinopla III. El último intento por parte del gobierno bizantino de atraer a los monofisistas tuvo lugar en la época del emperador Heraclio. A principios del siglo VII, el patriarca Sergio de Constantinopla, tras varios ensayos fallidos de formular el acercamiento con los monofisistas, propuso la doctrina que se ha dado a llamar como monotelismo, con la intención de atraer a los monofisistas. No querían que esta iglesia se separara. Esta palabra viene de las raíces griegas mono, que tiene que decir, o más bien que quiere decir uno, y telema, que quiere decir voluntad, o sea, una sola voluntad, tanto en la humana como en la divina. La doctrina de Sergio no fue expuesta de manera clara, pues sus posiciones y la de sus seguidores variaron tanto, que había ciertas posturas de diferente forma, y fueron hasta el punto ciertamente confusas. Y esta doctrina se le llamó como la herejía del camaleón, porque cambiaba dependiendo la situación. Así que al parecer lo que Sergio quería decir era que Cristo no había otra voluntad que la divina, solamente una voluntad divina, una voluntad perfecta, que sí la hubo obviamente en Cristo y en su humanidad, pero aquí cabe enfatizar ciertos aspectos de la divinidad, de la humanidad de Cristo. Cuando se le preguntó al Papa Honorio qué pensaba él acerca de la fórmula de Sergio, el Papa la aprobó, es decir, el Papa aprueba esta herejía, según este concilio. Pero pronto surgió una oposición en varias partes del imperio. El teólogo más distinguido en este sentido fue Máximo de Crisópolis, a quien se le conoce como Máximo el Confesor. Cuando el emperador promulgó esta prohibición, el imperio había perdido su interés en atraerse así a los monofisistas. En efecto, Siria, Egipto, estas regiones ya no era necesario traerlas, así que no vamos a ser ambiguos en cuanto a nuestra doctrina y vamos a declararla tal cual. Entonces, el monofisismo tenía cierto arraigo tanto en Siria y en Egipto, que había sido conquistadas poco antes por los árabes, así que empezó a disminuir un poco el cristianismo, así que no era necesario seguir peleando por esas regiones. Y realmente esto, según un escritor católico,
Este asunto nos ayuda a poner en su contexto la enseñanza de la infalibilidad. Esta no puede significar ausencia de error en todos los detalles. Así que muchos católicos aceptan que la infalibilidad se acepta como una especie de doctrina con más valor, pero realmente puede tener algunos errores, según algunos exponentes. En consecuencia, el Sexto Concilio Ecuménico, reunido en Constantinopla en el 680 y el 681, condenó el monotelismo y afirmó la definición de fe de Calcedonia. Se sigue abrazando, se sigue formulando cada vez más la doctrina y siendo aceptada por la Iglesia Universal. Entre los monotelistas condenados específicamente por el concilio se contaba con el Papa Honorio, que fue otro que fue condenado rotundamente por medio de este tratado y este concilio. En este caso, el Papa condenado por nombre como hereje por un concilio ecuménico fue una de las dificultades que tuvieron que enfrentar los católicos, vuelvo a mencionar, en el siglo XIX, y lograron que el primer concilio vaticano promulgara la infalibilidad papal. Ahí se veía cierto aspecto, y es un concilio que vamos a analizar después. Y otro concilio que debe de ser considerado, y también cabe mencionar, voy a afirmarlo nuevamente, este es un concilio aceptado por iglesias protestantes, iglesias católicas e iglesias ortodoxas, pero rechazado por la mayoría del protestantismo, que es el Concilio de Nicea II del año 787. Y el tema, como venimos mencionando, en el Concilio de Constantinopla primero se habla precisamente de esa enseñanza doctrinal que se va afirmando cada vez más. Y en Constantinopla II nos habla precisamente del rechazo del monofisismo totalmente afirmándose, y en el Concilio III acerca de solamente una voluntad de Cristo, aceptando que Cristo Jesús solamente tenía dos voluntades. Y en el Concilio de Nicea se toca un tema bastante polémico, vuelvo a afirmarlo, es en el año 787, que es el concilio normalmente considerado como el último concilio ecuménico de la Iglesia Unida, de la Iglesia Universal. Es el Concilio de Nicea II, donde se debatió un tema muy diferente. Los temas anteriores trataron más la cristología y ciertos aspectos de la doctrina, donde aquí se afirma el aspecto de las imágenes. Y yo sé que algunos van a rechazar rotundamente el concepto que este concilio dice. Esta fue la última gran controversia que sucedió en la Iglesia durante el periodo que estamos estudiando. Estamos hablando de 800 años. Fue el que se produjo alrededor de la cuestión que si se debían de utilizar imágenes en el culto público o no. Y cabe mencionar que en la antigua iglesia cristiana no parece haber habido posición alguna acerca de la decoración de lo que son las iglesias mediante imágenes. Ya las imágenes habían sido aceptadas, pero de una forma bastante diferente a lo que muchas veces se ve en la práctica de los laicos. Las imágenes solamente eran un medio para poder instruir al pueblo, así que por lo general eran alusivas a un episodio bíblico con la intención de conocer realmente lo que las escrituras enseñaban. Por otra parte, desde el principio de los tiempos, en la iglesia existía la tradición de representar a Cristo y a los santos a través de diversas imágenes, y esto es una realidad. Muchos cristianos adoptaron este medio. Pero algo que es realidad es de que este medio es utilizado de muchas formas que hacen considerar que realmente el propósito de las imágenes era que se pudieran utilizar para poder instruir a la gente. Así que Cristo y los santos eran representados de esta forma. El concilio apoyó el uso de las imágenes y al mismo tiempo señaló la forma de veneración que se les podía tributar. Es donde ahí se acepta esta doctrina, que obviamente es muy rechazada por el sector protestante, pero era una veneración. Aquí pudiéramos hacer una especie de apología en la realidad de que si realmente a las imágenes se les venera o realmente se les adora, porque veneración podemos ponerlo en una práctica en la que, por ejemplo, alguna persona en el tiempo moderno venera tal vez los escritos de alguien,
o venera a cierta persona teniéndole respeto. Entonces, acerca de estas imágenes es que representaba una cierta veneración a la persona que representaba, no en sí a la imagen. Esto hacía que se distinguiera de la adoración, que solo podía tributarse a la divinidad y nunca a las imágenes, menciona este concilio. Nunca a las imágenes se les debe dar adoración y veneración o reverencia. Así es de que se les puede dar solamente una veneración o reverencia, pero en el sentido de que estas personas, entonces se le puede adorar solamente a Dios, cabe mencionar, a Dios se le debe veneración, se le debe reverencia, pero a estas se les puede respetar por la persona que representan y que puede tributarse a una imagen a causa de la persona, o sea, por la representación. Es decir, tener ese sentido de respeto, pero por la persona y no tanto por la imagen, que es lo que este concilio declara. Yo sé que algunos van a escuchar esto y no van a estar de acuerdo, pero es la realidad en que este concilio de Nicea II afirmó. La política secular y eclesiástica intervinieron profundamente en la controversia iconoclasta, es decir, hubo personas que realmente rechazaban rotundamente, y se la conoce como iconoclasta, a aquellos que rechazaban lo que es la veneración de las imágenes, es decir, la familia imperial y la corte bizantina quedaron divididas en dos facciones, iconoclastía e iconofilia. Iconoclasia, que viene siendo esa parte del rechazo de las imágenes, y la iconofilia, que es la que acepta las imágenes, tanto por motivos políticos como por argumentos religiosos. Y otra vez la política y la religión teniendo ese problema. La figura individual más importante fue la de regente Irene, demostrando de nuevo el papel de las mujeres en los concilios. Por tanto, esta mujer aprobó este concilio para que se viera este caso. Por tanto, en algún tiempo después de la conversión de Constantino, empieza a encontrarse en los sermones cristianos amonestaciones contra el uso indebido de las imágenes, un uso indebido de las imágenes. Ya desde este tiempo se estaba gestando un uso totalmente incorrecto acerca de lo que las imágenes representaban, y eso era un problema para la iglesia. Al mismo tiempo, sin embargo, se insistía en el valor de tales imágenes como el libro de los incultos, y de hecho esto lo podemos escuchar, que es el argumento comúnmente por la Iglesia Católica, mencionando que las imágenes, y realmente, si somos objetivos, las imágenes, viéndolas desde una perspectiva en la cual son medios de educación, realmente son útiles, pero siempre hay personas que ven las imágenes como algo prohibido, mencionando Éxodo y todos estos detalles, que también fue la controversia por lo cual los iconoclastas mencionaron que no era posible que esto se hiciera de esta forma. La controversia estalló cuando el emperador León III, que no ha de confundirse con el Papa, que hay un Papa con el mismo nombre, mandó a derribar una estatua de Cristo que era muy venerada en Constantinopla. León III rechazó eso. A partir de entonces, y a través de toda una serie de decretos imperiales, la campaña contra las imágenes tuvo cada vez mayor impulso y fue creciendo. En el año 754, el hijo del emperador León, Constantino V, convocó un concilio que prohibió el uso de las imágenes en el culto cristiano y condenó a los que habían salido en defensa de ellas, especialmente al patriarca Germán de Constantinopla y al famoso teólogo Juan Damasco. Así surgieron dos partidos que recibieron el nombre de iconoclastas, destructores de imágenes, e iconodulos, adoradores de imágenes. No cabe dudar que León III era un hombre de fe sincera, pero además es muy posible que sus decretos hayan sido debido a desmentir aquello que los musulmanes decían, que acusaban a los cristianos de ser idólatras. Así que León III realmente él quería que las imágenes fueran quitadas porque no era posible que a los cristianos adoradores del Dios único se les consideraba idólatras. Así que Juan de Damasco dice: puesto que algunos nos culpan por reverenciar y honrar imágenes del Salvador y de Nuestra Señora, y las reliquias e imágenes de los santos y siervos de Cristo,
Recuerden que desde el principio Dios hizo al ser humano a su imagen. ¿Por qué no nos reverenciamos unos a otros si no es porque somos hechos a la imagen de Dios? Un respeto, dice él. Por otra parte, ¿quién puede hacer una copia de Dios que es invisible, incorpóreo, incircunscriptible y carente de figura? Darle figura a Dios sería la máxima de la locura y la impiedad. Pero puesto que Dios, por sus enseñanzas de misericordia y para nuestra salvación, se hizo verdaderamente hombre, vivió entre los humanos, hizo milagros, sufrió la pasión y la cruz, resucitó y fue elevado al cielo, y puesto que todas estas cosas sucedieron y fueron vistas por los humanos, los padres, viendo que no todos saben leer ni tienen tiempo de hacerlo, aprobaron la descripción de estos hechos mediante imágenes para que sirvieran a manera de breves comentarios. Y me parece muy interesante y de alguna forma sí es aceptado por muchas iglesias. Este concilio se encargó de restaurar el uso de las imágenes en las iglesias y al mismo tiempo estableció que no eran dignas de adoración, solamente eran una representación y solamente era una veneración pero inferior, pero en el sentido de un respeto, según declaran algunos. Pero es muy probable que este concilio, pues por más que se argumente a favor, va a ser rechazado por lo que es la doctrina eclesiástica de muchas iglesias. Entonces, en la época de la Reforma, la mayoría de los reformadores aceptó al menos los primeros 4 concilios. Es decir, el concilio de Nicea, el concilio de Calcedonia, el concilio de Éfeso, el concilio de Constantinopla, y por tanto muchos protestantes todavía admiten realmente la autoridad de estos concilios. Algunas iglesias surgidas en la Reforma realmente aceptaron lo que son los 7 concilios ecuménicos, como fue la iglesia luterana, la iglesia anglicana. Y aún cabe mencionar que la iglesia de la Reforma o la Reformada realmente todavía utilizaban los íconos. Después de estos 7, la mayoría de los concilios que son supuestamente ecuménicos, y aquí cabe mencionar que son supuestos, ya que la Iglesia Universal pues se separa aproximadamente del año 1000 en adelante, la Iglesia Ortodoxa se separa de la Iglesia Católica, entonces ya los concilios ya no tuvieron el mismo poder sobre la Iglesia Universal. Entonces no tuvo representación las iglesias orientales, así que por lo tanto los concilios que siguen no son concilios universales. Ahí es donde la iglesia ortodoxa y la iglesia católica empiezan a formular su doctrina y cada uno pues corre conforme a lo que sus obispos mencionaron y conforme a la doctrina que fueron generando. Correcto. Entonces, bueno, este viene siendo los últimos concilios ecuménicos, que como cabe mencionar y enfatizar, estos concilios solamente son aceptados en mayoría por algunas iglesias ortodoxas, iglesias católicas o iglesia católica, iglesia ortodoxa y iglesias protestantes como anglicana, luterana y entre otras, ¿verdad? Ahora estos concilios ya ciertamente empiezan a perder cierto poder en el protestantismo, pero la realidad de sus argumentos pueden convencer a algunos de que pueden ser concilios ecuménicos y concilios aceptados, aunque realmente son concilios ecuménicos, ya que toda la iglesia estuvo de acuerdo con ellos. Yo te doy gracias por tu atención. Seguimos estudiando los concilios, confesiones y credos. Cualquier duda o comentario la pueden hacer sin ningún problema. Y seguimos en este aspecto de estudiar los concilios de la iglesia.